Y aquí estamos con la ayuda de Dios, ¿no? Aquí estamos. Y bueno, vamos a darle un repasito a nuestra lección. Dice el juicio previo al advenimiento. Y esta lección nos está hablando que va a haber un juicio. Va a haber un juicio antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo. Amén. Y la lección de este trimestre ha estado hablando del santuario. Y bueno, nosotros como adventistas sabemos que nuestro Señor Jesucristo está en el santuario celestial. Y Él sabe y notas todavía se está tomando de cada una de nuestras acciones, se está tomando nota de su pueblo, pero el tiempo se está terminando y bueno, va a haber un juicio. Y yo tengo algunas preguntas para ustedes aquí en esta mañana antes de seguir con la lección. Y una de las preguntas que se me ocurrió anotar aquí para cada uno de nosotros, dice: ¿cómo puedes saber que Jesús está a favor de ti y no en contra de ti? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Está Jesús a favor de mí o en contra de mí? O sea, es muy importante porque cuando venga el juicio hay que determinar de qué parte, de qué lado estás. Y yo estuve estudiando la lección, estuve repasando incluso comentarios, y se nos dice que no debemos de temer. Y es obvio que no debemos de temer, pero los que estamos de parte de Jesús, que estamos del lado de favor de Jesús, porque hay lectura en la palabra de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay muchos problemas, muchos desafíos, hay muchas luchas en el pueblo cristiano. Incluso yo creo más en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque la hermana especificó que el enemigo está en contra de Jesús. El enemigo está en contra del ser humano. El enemigo no quiere que se hagan las cosas a la forma como Dios le gusta que se haga la obediencia, o sea, la ley de Dios. Y nosotros tenemos una norma, una manera donde debemos de regirnos por esa conducta que el Señor ha establecido. Amén. Y nosotros como adventistas del séptimo día conocemos esa norma. Y para nosotros como adventistas a veces se nos hace más difícil, porque tenemos que respetar lo que Dios estipuló en su santa palabra. Así es que aquí tenemos una lectura que el que piense estar firme no caiga. ¿Por qué? Porque ahorita podemos estar con la certeza, la seguridad que estamos de parte de Dios, de Jesús, pero mañana no sabemos. Es perseverar a cada momento, ¿verdad?, con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Y confiando en el Señor, que el Señor nos va a ayudar y nos va a seguir dirigiendo. Otra de las preguntas que anoté aquí: ¿por qué la verdad es tan valiosa? ¿Por qué la verdad? O sea, la palabra de Dios, ¿por qué es tan valiosa? Y si ustedes se ponen a pensar junto conmigo, muchos no le tomamos mucha importancia tal vez a la palabra de Dios, pero es palabra de Dios que nos está diciendo y que nosotros tenemos que poner oído y atención para no equivocarnos. Por eso es que suceden y existen tantas maneras de entender, tal vez de aprender, y a veces hay tanta confusión en el mundo. ¿Por qué? Porque no ponemos ese interés completo a la palabra de Dios, donde Dios nos habla a través de ella. Y es importante, ¿no? Otra de las preguntas
¿por qué es importante desenmascarar las actividades del anticristo? Y hermanos, ¿cómo pudiera decir esto? Me voy a adelantar un poquito la lección. Habla del cuerno pequeño. La Iglesia Católica Romana, y lo vamos a decir con la claridad, porque ya muchos lo sabemos, que es la iglesia que está confundiendo al pueblo, incluso al mundo entero. Y a veces nos da temor mencionar, decir claramente quién es el anticristo. Y a veces debemos desenmascarar. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. Que ese anticristo no siembre en nosotros esa duda, como existe ahorita en el planeta Tierra. Ese anticristo es el que está implantando la confusión en cada corazón de esas personas. E incluso al adventista, reconocemos que a veces adventistas que tienen años en el Evangelio, que conocen la doctrina, se han hecho a un lado por la misma confusión, tal vez porque no han estudiado, no se han empapado con la palabra de Dios y sobre todo no han pedido la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Es importante eso. Y estamos viviendo en esa era donde hay tantas preguntas que nosotros debemos de tener la respuesta a ellas. Y por eso, en la palabra de Dios, también se nos nos da lectura para que nosotros pongamos cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos del cielo. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, que estés preparado para cuando venga el juicio para el pueblo de Dios. A veces ustedes han oído, yo también he oído la teoría, una vez salvo, siempre salvo, y yo creo que esa teoría es falsa. Esa teoría es falsa. Porque a veces se nos hace la pregunta, ¿eres salvo? La respuesta debe ser sí, sí soy salvo, pero yo debo de luchar con el Señor y permanecer y perseverar para seguir siendo salvo. ¿Verdad? Pero no es el hecho de que simplemente yo me bauticé en la iglesia adventista y pues ya soy salvo y tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que estar en comunión con el Señor a cada momento. Dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Traigo esta lectura, traigo estas preguntas, hermanos, porque la lección habla del juicio previo al advenimiento. Y es importante que nosotros sepamos de qué lado vamos a estar y lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Es estar en esa relación con nuestro Padre Dios y con nuestro Señor Jesucristo siempre. Entonces, yo quisiera que alguien por favor me leyera la lectura de Daniel 7:27 y por favor, para abrir nuestra lección. Dice y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7:27. Muy bien. Hermanita, ¿pudiera usted ampliar un poquito esta lectura? ¿Qué es lo que usted entiende por esta lectura? Sí, cómo no. Yo entiendo, como dice en la Biblia, que los reyes del mundo es polvo ante Él. Cuando Él venga, nadie nos vamos a resistir. Y eso es lo que yo pienso, hermano. ¿Por qué todas las dominaciones? ¿Por qué no piensan en eso? Que tenemos que obedecer, que no nomás de aceptar y seguir haciendo lo que nosotros queremos, sino que aquí dice que todo el pueblo y de los santos del Altísimo,
cuyo reino es reino eterno. ¿Por qué no buscamos lo eterno mejor? ¿Por qué no nos empapamos de la palabra de Dios y podemos decirles a todos, miren lo que dice aquí? No es que aceptando a Cristo ya nos vamos a salvar, no, es una lucha constante. Así y con la es. ayuda de Dios vamos a vencer. Así es, hermana. ¿Algún otro comentario? Me gusta que los poquitos que estamos aquí podamos comentar de esta lección. Es interesante la lección. El juicio previo al advenimiento es un juicio donde sabemos que el único reino que va a perseverar, que va a permanecer, va a ser uno solo, y va a ser el pueblo de Dios, y que va a ser eterno. Y nosotros, como hijos de Dios, como parte de ese pueblo, debemos de mantenernos ¿en qué? En santidad, porque ese pueblo va a ser santo. Eso va a ser santo. Entonces nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, perseverar y mantenernos para poder permanecer o ser parte de ese pueblo que va a ser un reino eterno, ¿verdad? Un pueblo de Dios. Entonces, la parte del domingo dice la visión y el juicio. ¿Qué sucede aquí? A ver, por favor, Enrique o alguien, hermano, pastor. Iba a decir, tocante a la pregunta anterior, de que ese reino lo podemos imaginar por la visión, por el sueño que tuvo Nabucodonosor. Porque de repente dice que salió una piedra no cortada por mano de hombre. Y eso representa que va a ser el reino establecido por eternidad. Entonces dice aquí el 7:26, se sentará el juez y le quitarán su dominio a la bestia, al cuerno pequeño, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y entonces ahí entra el 27. Dice que el reino y dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Esto ya va a ser donde no hay ni rastros de la historia pasada, porque ahora reina solamente el pueblo de Dios, Jesucristo, Dios mandando por todo, toda la eternidad. Yo digo que aquí hay bastante para considerar, porque no nada más es lo que podemos leer a la vista, sino que hay que escarbarle un poquito. Así es. Y nos daremos cuenta de mucho más todavía. Así es, pastor. Sí, tenemos que tomar en cuenta en qué tiempo de la historia nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Porque sabemos exactamente nosotros como adventistas que estamos viviendo en el último reinado, ¿verdad? Fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y ahorita estamos ya en ese límite. Incluso estamos viviendo en la era de ese cuerno pequeño, donde dice que estaba escarbando un poquito de información, y dice que nosotros debemos de prepararnos para la gran batalla final. Y esa gran batalla final es que ese cuerno pequeño está haciendo todo lo posible, porque ese quiere autoridad, quiere dominio. Y entonces es cuando el Señor termina todo eso para que exista un solo reino, que es su pueblo, ¿verdad? Entonces, eso es importante entender también. Allí en Daniel 7:10, ¿alguien me puede leer, por favor, allí? Daniel 7:10, Enrique, por favor. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Qué interesante. Daniel está mirando esto, ¿no? Una visión clara donde a Daniel se le enseña claramente el significado de esta visión. Dice que está mirando, ¿verdad? Millares de millares, o sea, los santos ángeles que están allí,
¿verdad? Y que se está llevando un juicio y allí está el juez, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta que dice aquí en la parte de abajo de la lección. Imagínate que Dios te juzgará y lo va a hacer. Imagínate que te juzgará por todo lo que alguna vez hiciste y lo va a hacer, dice aquí. Y eso es lo que está hablando la lección. Si tienes que basarte en tus registros, tus propias acciones, tus propias buenas obras, ¿qué esperanzas tienes? ¿Verdad que ninguna esperanza tiene? ¿Cuántas cosas no nos hemos equivocado, hemos pecado, tenemos malas acciones? Y sin duda, a lo que dice aquí la lectura es cierto. Por nuestras propias obras, nadie nos vamos a salvar. Pero por eso dije antemano que es importante perseverar en la confianza y en el camino de la fe, de la salvación, y es a cada momento. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo me aparto del camino de Dios? Si me voy al mundo y a hacer lo que me dé la gana, es lo que está diciendo aquí. Entonces sí voy a ser juzgado y voy a ser hecho culpable porque me aparté y abandoné la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí. Pero cuando estamos dentro de los caminos del Señor, nosotros tenemos cosas que delante del Señor no son buenas, pero por la sangre de Cristo Jesús, ahí vamos a tener un juez que va a decir: este es inocente porque yo pagué el precio por él. Eso es lo importante que debemos de entender. Entonces, ¿cuál es tu única esperanza en el juicio? Nuestra única esperanza cuando venga este juicio es de que estemos todavía dentro de los caminos de nuestro Padre Dios. Que sigamos perseverando en la confianza que el Señor, aunque haya pruebas, aunque haya luchas, aunque haya cosas tan difíciles, incluso cuando llegue la persecución, ¿de qué lado te vas a hacer? Ahí es donde están los momentos más difíciles. Son momentos que en realidad debemos desarrollar esa confianza ahorita, para cuando vengan los tiempos difíciles, podamos decir: esto es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Esa es la única forma, la única manera. En la parte del lunes dice modelo del juicio. Venimos diciendo que tenemos un juez, tenemos un abogado y tenemos un defensor. Allí el modelo del juicio, en esta parte yo entendí, por ejemplo, cuando es la lectura Génesis 3 del 8 al 20, dice que nosotros no tenemos un Dios que luego te corta, que luego te condena, que luego te abandona. Y tenemos el ejemplo de la lectura de Génesis 3 del 8 al 20, donde Dios le pregunta a Adán y Eva: ¿dónde están? Cuando se cometió el primer pecado. O sea, Dios todo el tiempo nos está buscando. ¿Dónde estás? Le hace la pregunta a ellos: ¿por qué lo hiciste? Dios busca como nuestro Padre: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué es que te apartaste de mí? Y luego hace otra pregunta: ¿has desobedecido? Son preguntas importantes, claves, para a veces abrir nuestro entendimiento y podamos razonar que el Señor nos ama. O sea, el Señor no nos condena, sino siempre busca la manera de cómo rescatar a su pueblo, a sus hijos. Y entre más escudriño la palabra de Dios y entre más medito yo en las cosas del Señor, es obvio y es algo muy claro, así como ustedes y yo estamos aquí en esta mañana. ¿Quién te trajo? El Señor. ¿Quién me trajo? El Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te ama a ti y a mí. Qué bonito, ¿no?
Qué bonito entender, qué bonito entender el concepto de lo que es nuestro Dios. Así es que cuando miramos el juicio previo al avenimiento, podemos tener la certeza y la garantía que nosotros vamos a ser parte de ese pueblo si seguimos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos platicar con nuestro Dios a través de la oración continuamente y pedir la presencia de su Santo Espíritu para que sea Él el que nos dé el rumbo, la dirección, la presencia y la sabiduría de cómo mantenernos como hijos de Dios. ¿Cómo resulta el juicio para los santos? Daniel 7:22. Pues según lo que estamos diciendo aquí, que el juicio para los santos resulta favorable. ¿Por qué? Porque en su palabra Dios nos llama a ser santos. Jesús mismo dijo, ser santos como mi Padre es santo. Y la santidad, tenemos que entender que nosotros no somos perfectos, pero podemos ser perfectos por la sangre de Cristo Jesús. Señor, pon en mí el querer como el hacer por su santa y divina voluntad. Y eso debe ser nuestra petición, nuestra plegaria a nuestro Dios, para que cuando nosotros nos queremos equivocar o decir lo que no nos corresponde, el Señor pueda tapar y pueda dirigir en la forma correcta y decir lo que solamente corresponde que nosotros podamos decir. Muy bien. ¿Hay algún comentario, una pregunta en cuanto a hasta aquí la parte de la lección? Si no, vamos a ir a la parte del martes. El tiempo del juicio. El tiempo del juicio. La lección comenzó hablando de que hay libros donde están escritas nuestras acciones. Dice que hay un libro de la vida. Hay otro libro de las memorias, de los pecados y de nuestras acciones. Y si quieren anotar la información, el libro de las acciones es Apocalipsis 20, 12 se me hace. Libro de la vida, Apocalipsis 3, 5. El libro de los pecados es Hechos 3, 19. Y bueno, y hermanos, el tiempo del juicio va a llegar. Y dice que para que un juicio se lleve a cabo, hay un registro de conducta. Y el juicio se va a determinar según sea tu conducta o mi conducta. Y esos libros se van a abrir y ahí se va a determinar en realidad quién eres tú y quién soy yo. Y hermanos, dicen que es más pecado para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Qué interesante, qué importante. Al cabo Dios no me ve. Tal vez estoy por allí en un casino, tal vez estoy por allí en un baile, tal vez estoy por allí con una mujer. Al cabo Dios no me ve, pero hay ángeles que están tomando nota. Y dice que este juicio, en este tiempo de juicio, se van a abrir esos libros. Y entonces ahí se determina quién eres tú y quién soy yo. Y debemos de tratar de caminar en un camino recto. Dice que angosto es el camino y ancho el que lleva a la perdición. Y cuando hablamos de todo este asunto del aspecto, hermanos,
El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No nos sorprendamos que a cada uno de nosotros de alguna manera el enemigo busca en lo más mínimo, en lo más pequeño, de hacerte caer, de hacerte tropezar, de hacerte echar una mentira, de hacerte condenar, de hacerte juzgar. Hermanos, el enemigo anda como león rugiente. Que el Señor nos ayude a través de su Santo Espíritu y que sea la presencia de Dios en nuestras vidas para que podamos seguir firmes como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Amén. La pregunta aquí dice, ¿por qué Dios necesita un juicio? ¿Acaso no conoce el Señor a los que son suyos? Una pregunta muy importante porque Dios es un Dios justo. Él no hace nada sin que todo lo que vive, todo lo que respira, se da cuenta que Dios es Dios, un Dios de amor. Que Dios no hace las cosas sin que no se mire al ojo humano, al ojo de todo el universo, qué clase de Dios tenemos. Y por eso este juicio se hace en presencia de todos los santos y tal vez de otras, no sé, mundos que nosotros no conocemos, que van a estar presentes para que miren la justicia de Dios. Amén. ¿No? Y nosotros debemos de entender qué tipo de Dios, qué clase de Dios tenemos, a cual nosotros amamos. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén, así sea. Algo muy, muy importante dice aquí, ¿conoce el Señor a los que son suyos? ¿Cómo puedes estar seguro de que seas uno de los suyos? ¿Cómo puedes estar tú seguro? ¿Cuál es la única manera de estar seguro? Y entonces aquí hay una lectura para que pueda ampliar un poquito el entendimiento y tal vez tener un poco de preocupación nosotros. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios y se empieza primero por nosotros. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Saben? El juicio para los que son los hijos, los seguidores de Dios, es más difícil, más terrible, porque queremos hacer la voluntad de Dios. El enemigo no se preocupa por los que están perdidos. El enemigo se preocupa por los que quieren ser salvos. Y entonces, ¿por dónde empieza el juicio? Por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros, el pueblo, ¿verdad? Así es que, hermanos, tengamos en cuenta, ¿verdad? Esto que es importante que nosotros entendamos, reconozcamos que como hijos de Dios no es muy fácil, pero podremos lograrlo con la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo terminará el juicio? Seguimos con la parte del miércoles. ¿Cuándo termina el juicio? ¿Cuáles son los resultados del juicio anterior al advenimiento? ¿Alguien me pudiera dar una respuesta a esto? Yo sé que todos lo sabemos. Quisiera que alguien me diera una respuesta. ¿Cuándo terminará el juicio? Pues yo me atrevo a decir que inmediatamente antes de que Jesús venga, porque dice que va a ir al tiempo en el cual Él se quita el manto de sacerdote y se pone el manto de rey. Amén. Y viene entonces por los suyos. Amén. Así es, pastor.
El juicio termina previo antes del avenimiento, cuando venga Cristo Jesús en su gloria a levantar a su pueblo. Y sabemos que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego los vivos que están vivos juntamente serán llevados en el aire para estar en esa mansión celestial, en ese pueblo santo, conviviendo con Dios. Hay otro juicio que nadie queremos estar, que es el después del milenio, que dice que ese es el juicio para venir, exterminar, acabar con todo lo maligno que hay en este planeta Tierra, ¿no? Y así para que todo quede purificado, pero nosotros queremos estar en ese primer juicio, donde queremos esperar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y podemos ir a morar con Él eternamente. Amén. Hermanos, cuando nosotros hablamos de esta cosa, tiene lógica. Hay un esfuerzo, hay una lucha de que todos juntos podamos permanecer, ¿verdad?, en unidad, en ese espíritu del Señor, para poder lograr la meta. Como dice Pablo, he peleado Una buena batalla. y he acabado mi carrera y me espera la corona. Amén. ¿Verdad? Y nosotros ahorita estamos en una batalla, estamos corriendo todavía, y que Dios nos ayude a poder perseverar y terminar la carrera que llevamos, y que podamos ser contados dentro de ese pueblo de Dios. Seguridad responsable. Seguridad responsable. Hermanos, lo que yo entiendo aquí en esta parte, hay una pregunta que dice aquí: ¿por qué toda la creación se regocija? Dice que porque Cristo viene por su gente, viene por su pueblo. Y entonces, otra de las preguntas es: ¿cuál ha sido nuestra elección? Él viene por su pueblo, y ¿cuál es la elección que tú has hecho? Aquí en Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto siga siendo injusto, el que es sucio siga ensuciándose, el justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra propia vida personal. Necesitamos que nuestra relación personal con nuestro Dios siga permaneciendo para poder tener la seguridad que Cristo viene por mí. Es muy importante entender estas cosas. El juicio es otra muestra de que la salvación es nuestra. El juicio no es el momento cuando Dios decide aceptarnos o rechazarnos, más bien es la ocasión cuando Dios acepta como final nuestra elección, de si lo hemos aceptado como lo revelan nuestras obras. Es importante nuestra elección. Y no, como dice aquí, en realidad no es el juicio, sino es que lo que cuenta es qué es lo que yo he elegido. ¿Podré mantenerme fiel ante el Señor? Hermanos, que Dios nos ayude a poder permanecer con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ¿alguna pregunta? Con eso terminamos la lección.
Y hermanos, habría mucho que decir de esta lección. Hay mucha información. Este es simplemente un breve repaso, ¿verdad?, de la lección de esta semana. Así es, mi hermano, pues muchas gracias por su atención, por su participación, y ojalá que Dios nos ayude a seguir, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, seguir perseverando y confiando en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, y mi deseo es que, como dijo la hermana, que este grupito crezca, que este grupito sea en verdad de los verdaderos guerreros de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque hay guerreros a guerreros, y los guerreros aquellos son los que no tienen temor, sino que luchan hasta perseverar hasta el fin.